Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de nuestro podcast El culpable del cambio climático. Yo soy José David y el objetivo de hoy es analizar a fondo un debate que muchas veces se simplifica demasiado. ¿Quién es realmente el responsable de la crisis climática? ¿Somos los ciudadanos comunes con nuestras pequeñas acciones diarias? ¿O son las grandes corporaciones y los gobiernos quienes tienen en sus manos las decisiones que de verdad afectan al planeta? Para explorar este tema desde diferentes perspectivas, hoy me acompañan 4 voces increíbles. Tenemos a Joan Felipe como analista de noticias, Mateo Suárez como comentarista económico y Emanuel Garcés como especialista económico. Y finalmente, un invitado especial que nos hablará de un caso muy conocido. A lo largo de este episodio revisaremos datos, estudios, casos concretos y opiniones expertas para entender cómo se reparte realmente la responsabilidad del impacto ambiental. Los invito a escuchar con mente abierta y postura crítica. Empecemos con nuestro invitado. Comencemos con los datos más fríos y duros. Según el reportaje de El País publicado en el 2025, solo 20 empresas, entre las cuales tenemos productoras de petróleo, gas, carbono, cemento, entre otras alrededor del mundo, generan más del 40% de las emisiones del sector fósil mundial. Y esto significa que menos de 2 docenas de actores industriales contaminan casi la mitad de todo lo que produce el sector que más contribuye al calentamiento global. Cuando pensamos en emisiones, solemos imaginar autos, bolsas plásticas, luces encendidas y entre otras, pero estos datos muestran que el problema no está en las decisiones cotidianas de millones de personas, sino en las actividades industriales gigantescas y concentradas. El reportaje subraya que estas empresas llevan décadas operando en modelos que priorizan la explotación energética sin una transición real hacia las alternativas limpias. Además, revelan que estas mismas empresas suelen tener una influencia enorme sobre políticas públicas, lo que permite frenar regulaciones o suavizarlas. Y en resumen, la evidencia periodística deja claro que el peso de la contaminación está en manos de unos pocos actores, no en la población en general. Muchas gracias, Joan, por esta información tan clara. Ahora pasaremos a un ángulo fundamental, el económico. Las decisiones financieras suelen influir muchísimo en la política ambiental. Por eso invitamos a nuestro comentarista económico, quien nos explicará por qué la economía y los intereses corporativos son clave para entender la crisis climática. Adelante. Desde la perspectiva económica, esta desigualdad es todavía más evidente. Una económica pública por Red Campus Sostenible en 2024 explica que tanto gobierno como corporaciones suelen priorizar los beneficios económicos por encima de bienestar ambiental. ¿Qué significa esto? Que cuando se evidencia una política ambiental, por ejemplo, reducir el uso de combustibles fósiles, limitar emisiones o prohibir productos contaminantes, las empresas calculan cuánto dinero perderían y los gobiernos calculan cuántos votos o inversiones dejarían de obtener. Si la medida afecta la economía a corto plazo, se posterga. Si exige una gran inversión grande, se pospone. Si implica regular a empresas poderosas, se frena. Por eso, aunque conocemos soluciones para reducir emisiones, estas no se aplican con la rapidez necesaria. La columna menciona por la política verdes no resulta rentable en el modelo económico actual y por eso no avanza. En pocas palabras, la motivación económica domina y la sostenibilidad se convierte en un tema secundario. Esto nos ayuda a entender por qué la carga de cambio climático no puede ponerse sobre la población. El verdadero impacto está en las decisiones grandes, las que afectan la estructura misma de la economía. Muy interesante este análisis. Ahora, para comprender esta visión, nos movemos hacia el ámbito jurídico y académico.
Nuestro siguiente invitado ha estudiado cómo las leyes y responsabilidades empresariales influyen en la gestión del cambio climático. ¿Qué nos puede decir sobre las obligaciones legales de las corporaciones frente a esta crisis? Desde el ámbito académico y jurídico también encontramos evidencia clara. La investigadora María Alonso Iglesias analiza cómo las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, tienen responsabilidades jurídicas específicas relacionadas con los derechos humanos y el medio ambiente. Según su análisis, la crisis climática no es solo un problema ecológico, es un problema legal y ético. ¿Pero por qué? Porque las empresas que contaminan no solo afectan el aire, el agua o la biodiversidad. Sus emisiones impactan la salud, la vivienda, la alimentación y la vida de millones de personas, especialmente de comunidades vulnerables. Alonso Iglesias sostiene que la mitigación climática no puede depender de la voluntad individual, porque los individuos no tienen el control de las prácticas industriales ni de la regulación del mercado energético. Hace falta que un marco legal sólido, con normas claras, sanciones efectivas y transparencia en la vida económica. De lo contrario, las empresas la pueden seguir contaminando sin enfrentar consecuencias reales. En resumen, el enfoque jurídico deja en claro que las corporaciones no solo son responsables, sino que están obligadas legalmente a actuar. Muchas gracias por esta perspectiva tan necesaria. Ahora quisiera introducir un caso que ha generado mucha discusión pública, el de las celebridades y su impacto ambiental. Para esto, traemos a nuestro invitado especial. Adelante, cuéntanos más. Para entender cómo no todos los individuos contaminan igual, quiero hablar del caso de Taylor Swift, que se volvió viral recientemente. Según Hypertextual, en 2024, la cantante emitió 8.293 toneladas de CO2 en un solo año debido al uso de su jet privado. Para poner esto en perspectiva, una persona promedio emite entre 6 y 7 toneladas al año. Taylor Swift emitió 1.184 veces más, y estamos hablando de una sola persona. En este caso, no es para culparla individualmente, sino para mostrar la enorme brecha de impacto que existe entre un ciudadano común y alguien con un estilo de vida marcado por el lujo y la alta movilidad. Ahora imaginemos lo que contaminan las industrias completas de aviación, petróleo, transporte marítimo o manufacturas. Si una celebridad puede generar tanto CO2, pensemos en lo que hace una corporación multinacional operando en decenas de países. Antes de cerrar, me gustaría agregar otra mirada al tema. Cuando hablamos de contaminación, solemos señalar a los gobiernos y a las corporaciones como los grandes responsables. Y sí, lo son. Pero también es cierto que esas mínimas corporaciones producen bienes y servicios que todos usamos y que muchas veces consideramos indispensables. Un ejemplo claro es el caso de Taylor Swift. Sabemos por datos de Hipertextual en 2024 que sus vuelos privados generan toneladas de CO2 en un año, lo que equivale a 1.184 veces más que una persona promedio. Sin embargo, pensemos en esto. ¿Cuánta gente no quisiera que Taylor Swift llegue a su ciudad? Sus giras movilizan miles de empleos, generan ingresos, turismo, consumo, entre otros. En cierto modo, la contaminación generada por estos actores existe porque nosotros consumimos lo que ellos producen. Entonces, ¿hasta qué punto podemos culpar exclusivamente a los gobiernos y corporaciones si también dependemos de lo que ellos ofrecen? En respuesta a tu pregunta, es una buena pregunta y una reflexión válida, pero hay que aclarar algo importante. Que las personas consuman bienes o servicios no significa que tengan la misma responsabilidad que quienes los producen y controlan. Las corporaciones son las que deciden cómo fabrican, con qué energías, bajo qué estándares y con qué impacto ambiental. Los gobiernos son quienes regulan o no regulan esas actividades. Los ciudadanos solo pueden elegir dentro del sistema que ya existe. No pueden decir que la industria aérea o energética deje de usar combustibles fósiles. Y en el caso de Taylor Swift, aunque la gente quiera asistir a sus conciertos, ella podría realizar giras con menos vuelos, menos jets privados y una logística más sostenible. Pero lamentablemente esas decisiones corresponden a quienes tienen poder económico, no a los fans. Así que sí, consumimos esos servicios, pero la responsabilidad verdadera recae en quienes toman las decisiones estructurales. La demanda existe, pero la forma contaminante de satisfacerla es un problema de gobiernos y corporaciones. Muchas gracias a nuestro invitado especial y a nuestro investigador académico por aclararnos la duda. Después de escuchar todos estos análisis, podemos ver puntos en común.
El problema se concentra en pocos actores. La economía prioriza ganancias sobre el ambiente. Existen obligaciones legales para regular el daño y el impacto individual varía enormemente según el poder económico. Todo esto nos lleva a la misma conclusión. La responsabilidad del cambio climático no está en los individuos, sino en los gobiernos y corporaciones. Sin cambios estructurales, políticos y económicos, cualquier acción individual, aunque sea muy valiosa, tendrá un impacto muy limitado. Gracias a todos por sus aportes y muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de El culpable del cambio climático. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy los ayuden a cuestionar discursos simplistas y a comprender mejor cómo funciona realmente esta crisis. Los invitamos a seguir investigando, exigiendo transparencia y apoyando políticas que promuevan la sostenibilidad real. Nos escucharemos en el próximo episodio. Hasta pronto.